inmorales, moralistas y religiosos, ¿verdad? Y luego él dice que todos están bajo condenación, y luego nos presenta la solución, no la justificación por fe. Todos los injustos culpables son declarados justos cuando depositan su fe en la persona de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Y ese es el evangelio de la gracia. La gracia de Dios extendida al pecador que cree en la persona de Cristo y en la obra de Cristo. Sobre esta base, hermano, viene lo demás en el tema de la salvación. El otro aspecto de la salvación, aparte de la justificación, es la santificación. A ver, ¿recuerdan lo que es la justificación? ¿Qué es la justificación, Rolandito? Es ser declarado justo. Ser declarado justo. Imagínense, culpable yo y que Dios me vea justo, pero ¿en mí mismo me ve justo o en quién? En Cristo. En Cristo. Por haber depositado nuestra fe en Cristo, el Padre, que es el juez, cuando va a dar su golpe de condena, dice: sin culpa, justo. Qué maravilla, hermano. Por la gracia de Dios, por la obra de Cristo. Dios me ve en Cristo, en su Hijo, en la justicia de Cristo. Me ve justo y me declara justo. Qué maravilla, hermano. Sobre esa base viene lo que es la santificación. El siguiente aspecto de la salvación, que es muy significativo también, porque tiene que ver, hermano, con que hemos sido apartados para Dios. Dios nos justificó, nos declaró justos, y con esa acción nos apartó para Él. La palabra santo significa apartado. No se olvide, ¿ya? Apartado de las tinieblas a la luz del reino de Dios. ¿Sí? De estar en Adán, porque todos hemos nacido en Adán, ¿recuerdan? Capítulo 5. En Adán fuimos trasladados por la fe en Cristo y la justificación a estar en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Fuimos insertados. Entonces, todos esos aspectos, hermano, de la justificación lo hemos visto hasta el capítulo 6. ¿No es verdad? Y ahora empezamos a mirar lo que es la santificación, sobre esa base. Entonces hemos visto que la justificación nos introduce a la santificación, que es el otro aspecto de la salvación. Que la santificación se trata, hemos visto en el capítulo 6 y parte del capítulo 7, se trata entonces de tener un nuevo amo. ¿Recuerdan esa figura? Es una alegoría, ¿no? Hemos sido trasladados de ser esclavos del pecado a ser esclavos de Cristo. Esclavo voluntario. El apóstol Pablo en todas sus epístolas se identifica como esclavo. Él dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Y esa palabra siervo es la palabra doulos. Doulos se escribe, ¿no?, en el griego. El doulos es siervo, esclavo, pero un esclavo voluntario, que por gratitud y amor a ese amo que lo ha comprado para sí, y viendo todo lo que ha hecho por él, él quiere servirlo. Él quiere servirlo. Qué maravilla, ¿no? Y eso es la santificación, es cambiar de amo. Ya el pecado no se enseñoreará, no es mi amo. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, en Cristo. Y en capítulo 7 miramos el anterior domingo la figura del matrimonio. ¿Sí? La ley del matrimonio es otra analogía, hermanos, que nos muestra lo que es la santificación. ¿Qué nos enseña la ley del matrimonio? Que tenemos un nuevo amor, que hemos muerto y hemos resucitado para ser de otro. Eso fue lo último que vimos, ¿no?, en el capítulo 7, ¿recuerdan? El matrimonio, hermano, es una analogía que nos muestra lo que es la santificación. ¿Sí? Es tener un nuevo amor. Haber muerto en Cristo al pecado, a la ley, y haber resucitado para casarnos y ser de otro, de Cristo.
¿no? De Cristo. Ahora, como novia de Cristo, ¿no? Soy apartado, como iglesia, soy apartado para Él. Hermano, eso es santificación. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos para terminar el capítulo, vamos al capítulo 7 de Romanos, versículo 14, en este caso ya sería. Tenemos, hermano, prácticamente lo que es la descripción de lo que esto significa. La descripción de la santificación. La santificación, hermano, es como dijimos y escuchamos en esta mañana a Josué con la dirección y los himnos y los coros. Es una guerra. Estamos en batalla, hermano. Quien no sea consciente de esta realidad, no, pues es víctima fácil del diablo, del enemigo. Es pan comido para el pecado. A diestra y a siniestra, miente, engaña, habla malas palabras, tiene malos pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no siente nada, porque no es consciente que está en una guerra. Hermano, la vida de santidad es una vida de guerra, que Pablo la va a describir para concluir esta parte de la santificación. Y aquí usted se va a dar cuenta, ay, con razón, ¿no? Con razón yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice Santiago? Le es pecado. Y vivimos todavía, hermano, en la carnalidad del pecado, porque no somos conscientes de esta guerra, de esta lucha diaria y constante, y no la enfrentamos, pues. Porque no sabemos cómo, ignoramos cuáles son los recursos espirituales para ser victoriosos en esta guerra, en esta batalla contra el mal. Y lo que es peor, que no nos damos cuenta, porque no sabemos de repente o ignoramos, de que esta guerra está ganada, hermano. Y estamos del lado del vencedor. Estamos en el victorioso, que venció la muerte, el pecado, a Satanás, al mundo y a todas sus huestes. Y aún, hermanos, nos sentimos fracasados y nos vemos fracasados. Porque pienso, hermanos, que no sabemos. No sabemos la realidad de lo que es la vida espiritual. Y el pasaje de hoy, hermano, para terminar, Romanos 7, va a describir de qué se trata la vida de santidad. Ayúdenme en el capítulo 7, versículo 14. Síganme la lectura con la vista, dice así: porque sabemos, miren, otra vez sabemos, ¿no? Todo tiene que ver con saber. Todo empieza en la mente, hermano. Lo que usted sabe, eso habla. ¿Sí o no? Lo que usted sabe, lo que usted conoce, eso vive. ¿Me entiende, hermano? Todo está en la mente. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿No es verdad? Tenemos la mente de Cristo. Cuando hemos creído en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Sí? Ha venido a morar en nosotros y Él, hermanos, empieza a obrar en nuestra vida, en nuestro corazón, haciéndonos una nueva persona, un nuevo hombre, formando el carácter de Cristo en nuestra vida. ¿Qué pasa, la niña? ¿Me entienden? Entonces, por eso dice Pablo aquí, Romanos 7, 14, hermano. Ya dice, porque sabemos que la ley es buena, es espiritual. Bueno, el 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, es justo y es bueno. ¿Ya? La ley, el mandamiento. No es la ley el problema, hermano. No es la ley. El problema soy yo, que soy carnal y que soy pecador. La ley me muestra, hermano, lo que soy como un espejo. ¿Me entiende? Por eso dice el 14, porque sabemos que la ley es buena, es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, ahí está.
vendido al pecado. Ese soy yo. Porque, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hermano, de repente usted se está mirando una descripción suya aquí. Al menos esa es la mía. Así yo me he encontrado muchas veces. Dice, lo que hago no lo entiendo, pues. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo, pues, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Subraya, hermano, eso. Si usted no es consciente de esta realidad, va a ser víctima todo el tiempo. Todo el tiempo de tentación usted se va a ceder, va a caer, porque no es consciente de esta realidad. El pecado que mora en mí es una realidad, hermano. Y el 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Usted sabe que no tiene que mentir. ¿Y por qué miente, pues? Y a cada paso mentimos muchas veces, ¿no? ¿Ah? Usted sabe que no debe hablar malas palabras. Y muchas veces se nos salen, ¿no? ¿Sí o no? Usted sabe que no debe agredir a su hijo, a su pareja en momentos de ira, ¿no? Pero lo hacemos, hermano. Y sabemos que no debemos hacerlo. El pecado que mora en mí. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Mire, eso hago. ¿No se ve usted escrito aquí? Ese soy yo, hermano. Pablo se está describiendo a sí mismo. Y hermano, ¿sabe qué? Si Pablo ha tenido esta lucha, ¿sabe quién es Pablo? El apóstol Pablo. El que está escribiendo esto, escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, hermano. Un siervo de Dios, dedicado a Dios, un santo de Dios. Y está describiéndose aquí. Eso me alienta a mí. Me alienta a mí, que me encuentro muchas veces en esta situación. Entonces, al describir esta realidad, sigamos viéndola mejor. Ya quiero adelantarme a la solución, pero sigamos describiendo, hermano, la triste realidad de lo que somos en nuestra carne, nosotros mismos. Dice el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, pues, sino el pecado que mora en mí, subrayelo. Esta es una triste realidad que tenemos que aceptarla. Así que, 21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Ah? Subrayelo. Si usted no es consciente de esta realidad, hermano, no va a tener victoria. Va a ser presa fácil nomás del mal. El mal está en mí. Porque según el hombre interior, no, el Espíritu Santo que ya mora en mi espíritu, me deleito en la ley de Dios, ¿no ve? Pero veo otra ley, hay otra fuerza en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, la mente de Cristo, ¿no? Donde manda el Espíritu Santo, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Bueno, ¿qué hacer frente a esta descripción? Mira la conclusión que llega a Pablo, 24. Miserable de mí. Soy un miserable, hermano. Un miserable pecador en esta carne aún. Aquí está el secreto del éxito, hermano. Reconocer mi realidad de miserable pecador. No puedo deshacerme de esta carne de pecado que está sujeta al pecado. Y la santificación, hermano, tiene que ver con cómo ser libre del poder del pecado en mí. Cómo yo, aún viviendo en la carne, siendo un carnal pecador, yo puedo vivir una vida apartada para Dios.
Se puede, hermano. Se puede si se quiere, porque es cuestión de decisión. Uno es el resultado de sus decisiones. Daniel dijo, y Daniel propuso en su corazón, dice Daniel 1:8, ¿no? Propuso en su corazón. Todo tiene que ver con determinación. Es usted el que decide. Tiene libre albedrío. Usted decide. Usted decide. ¿A qué amo obedecer? ¿Sí? Hermano, nos topamos aquí con la descripción de la realidad de lo que es la vida de santidad. No es cosa fácil, hermano. Tiene que ver con una lucha interna. Mire cómo lo describe Pablo también acá, por ejemplo, en Romanos. A ver, Romanos capítulo 5. No es Romanos, pues Gálatas. Gálatas 5. Versículo 17. A ver, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿no? Es contra los deseos de la carne. Y estos dos, dice, estos se oponen entre sí. O sea, ¿cuál es el cuadro? Que aquí en el ring de tu corazón hay dos boxeadores que se están enfrentando. Antes de que hayas creído en Cristo, a eso, la carne y el espíritu. Antes de que creas en Cristo y le recibas en tu corazón, solamente pues ganaba la carne, ¿no? No tenía contrincante. Así que la carne te obligaba a vos a hacer la concupiscencia, los malos deseos de la carne. Listo. Pero una vez recibiste a Cristo, fuiste sellado ¿con qué? ¿Qué vino a morar en ti? El Espíritu Santo. La naturaleza divina vino a tu vida, a tu corazón, resucitando tu espíritu y viviendo en tu espíritu. Ahora sí, vení carne, ¿no? El espíritu y la carne, ¿qué tal? Se oponen entre sí. Eso quiere decir que hay una lucha. Y esa guerra interna, hermano, nadie más la experimenta que solamente tú. Y tú y solo tú. Y nadie más que tú. Yo no puedo imaginar lo que hay en tu mente y en tu corazón en esta lucha. Pero soy consciente de que la tiene porque yo la tengo. La describe Pablo en su experiencia. En Romanos 7, lo acabamos de leer. Y cada experiencia es diferente, hermano. Pero todo está aquí. Todo está en la mente. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, el Espíritu Santo, y le damos la cobertura para que Él se alimente, ¿no es cierto?, de la lectura, de la Biblia, ¿no es cierto?, de la meditación, de la oración, de escuchar música cristiana, buenos consejos, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos alimentando el Espíritu y el Espíritu de a poco va venciendo a la carne, ¿no? Y la carne se va debilitando. Porque ya no alimentamos la carne, ¿no? Con Netflix y tantas series que nada que ver con Dios, ¿no? Eso alimenta la carne. O escuchar cosas que nada que ver con Dios, ¿no? O mirar cosas que nada que ver, ¿no?, con las cosas de Dios. Eso alimenta la carne, ¿no es cierto? Entonces, este cuadro, hermanos, nos muestra que la conclusión a la que llega Pablo es la misma mía y la misma tuya. Si eres cristiano que estás viviendo en santidad, te vas a encontrar con esta lucha y esta realidad. Al final, que dice 24, miserable de mí, miserable de mí. Ahora miren, la otra frase en esta pregunta es muy significativa. Ya les voy a contar la historia para que entendamos bien el contexto. Dice la pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La naturaleza pecaminosa, hermano, que todo ser humano tenemos, porque estamos vivos aún en la carne, tenemos lucha contra el pecado.
esta naturaleza pecaminosa, Pablo la describe con lo que pasaba en ese tiempo, en esa cultura, con un asesino. Cuando era juzgado, culpable y todo eso, ¿no? Traían el cuerpo muerto del asesinado, se lo amarraban a la espalda y ese era su castigo, al desierto, cargando su cuerpo muerto. Ahora se puede imaginar un cadáver en su espalda, hermano, a los 3 días, a la semana, a las 2 semanas, escurriéndose con gusanos y todo. ¿Ah? Imagínense, nadie lo puede liberar, porque esa es su sentencia. Culturalmente así moría el asesino, cargando su cuerpo de muerte. Ahora entiende, hermano, lo que Pablo está diciendo de nuestra naturaleza pecaminosa, de esta carne que me hace pecar y ofender a mi Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cadáver aquí? Yo no puedo. Ahora, si termina aquí la historia, sería triste. Bueno, triste sería nuestra vida, hermano. Pero la historia no termina aquí. Mire lo que Pablo no se aguanta y todo lo que va a decir en el capítulo 8 se adelanta en el 7 diciendo: gracias doy a Dios por ¿quién? ¿Quién es el que me puede librar de ese cuerpo de muerte? ¿Está conmigo? A ver. El último versículo. Gracias doy a Dios, dice Pablo. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Y aquí va a entrar al capítulo 8, hermano. Esta es una introducción a la solución de este problema, a la victoria en esta lucha que nos va a describir el capítulo 8, hermano. Ay, ya quiero llegar al 8. Ay, hermanos. Pero tenemos que ser conscientes del capítulo 7. Nuestra realidad espiritual como hijos de Dios es una lucha interna. Hay una guerra entre el Espíritu Santo que vino a morar en mí, haciendo de mí una nueva persona, y mi carne, mi naturaleza pecaminosa, que me quiere arrastrar hacia el pecado nuevamente. Pero hay poder, hay victoria, hermano, en el libertador que venció al pecado, a su poder, que venció la muerte, hermano, que resucitó para darme vida y hacerme victorioso, como vamos a ver en el capítulo 8. Que si Dios es con nosotros, ¿quién? Nadie se le para, hermano, a aquel victorioso Jesucristo, mi Dios y Señor y Salvador, a quien amo y sirvo, y por quien estoy aquí, hermano, delante de ustedes todavía, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y eso Dios quiere de cada uno de sus hijos, hermano. Él no nos salvó para seguir viviendo en derrota, en bancarrota espiritual. No, Señor. Usted puede vivir en victoria si reconoce que es un miserable pecador, que carga un cuerpo de muerte, en descomposición, y que solamente Jesucristo lo puede liberar. Eso es vida santa, hermano. Eso es vivir en santidad. Ser consciente de que he sido justificado, pero he sido apartado para Dios, para Cristo, siendo un siervo de Jesucristo, amando a mi amo y Señor. Que soy como esposa de Cristo, de otro, como dice, ¿no? la última figura que vimos del matrimonio, capítulo 7, versículo 1 al 6. Hemos muerto para resucitar y casarnos con Cristo, ya no con la ley. Ya no somos de la ley, hermano. Y no es que no cumplamos la ley. La cumplimos, pero no porque está ahí el decálogo y nos manda la letra muerta. No, lo hago porque esa es mi naturaleza. Soy de Cristo y quiero hacer lo que le agrada a Él. ¿Me entienden? Hermano, a veces la vida religiosa
hace que nosotros hagamos las cosas para. Tenés que ir a la iglesia para que te vaya bien. Tenés que dar tu diezmo para que tengas. No, no es así, hermano. Tenés que orar, por eso es que te va mal, porque no orás. No, hermano, eso es algo natural de un hijo de Dios que quiere hablar con su padre todo el tiempo. Y vengo a la iglesia, no porque me manda ahí, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Está ahí el mandamiento, pero yo, hermano, lo hago porque anhelo estar con mi familia espiritual y adorar juntos al Señor, que no es lo mismo hacerlo personalmente, que es muy bueno, y que no es lo mismo hacerlo con la familia, que es muy bueno también el altar familiar, pero como congregación, hermano, es algo tan grato que te bendice. Y por eso yo anhelo la comunión, hermano. Si yo estoy lejos de mi congregación, yo donde me agarre el domingo, yo, hermano, busco una congregación y me congrego. ¿Por qué? Porque anhelo estar con la familia de la fe y juntos adorar al Señor. Si por la eternidad lo voy a hacer con mis hermanos en el cielo, así que tengo que prepararme aquí en la tierra, pues. ¿Me entiende? Entonces, no es que no cumplamos la ley, pero no la cumplimos porque está la orden y el mandamiento, sino porque es algo de mi naturaleza, de mi nueva naturaleza como hijo de Dios. ¿Me entiende? Y eso es vida santa, hermano. Por favor, eso es vida santa. Grabémoslo aquí. Tengo un nuevo amo, tengo un nuevo marido en el matrimonio. Él es mi esposo. Y estoy apartado solamente para Él. Eso es vida santa. Apartarme del pecado, apartarme del mal, de la mundanalidad, de la carnalidad, solamente para servir a Él. Y de eso hemos estado hablando capítulo 6 y capítulo 7 de Romanos. Sobre la base de la justificación, la santificación. Vivir una vida santa, apartada para Dios. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano, a poner en práctica esta enseñanza, a vivir lo que es nuestra santificación. Estamos en este proceso. La santificación es ser salvos del poder del pecado, de aquel cuerpo de muerte con el cual tengo que luchar. Y yo solo no puedo, hermano. Por eso dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará? Pero gracias doy a Dios, dice. Inmediatamente se adelanta a la respuesta, ¿no? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Solamente en Él hay victoria, hermano. Y no se pierde el capítulo 8, ni un detalle, hermano, ni un versículo. Porque esto es lo más hermoso que puede haber en la Sagrada Escritura. Capítulo 8 de Romanos. La victoria en Cristo en la vida santa. Solo en Cristo. Nada en mis fuerzas ni en mis ritos religiosos. Solo la fe en la persona de Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir por fe. Porque el justo por la fe vivirá, dice Romanos 1:17. Oremos, hermanos. Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque como hijos tuyos nos justificamos.